El diálogo interfaith, como se dice, interreligioso, es cosa de las instituciones religiosas. Y cuando digamos instituciones religiosas son hombres, es la jerarquía y las mujeres son siempre marginalizadas. Entonces, para mí, tampoco no creo en el diálogo interreligioso desde de este lado, porque las religiones no dialogan, son la gente, las personas que dialogan. Entonces, para mí, cuando son instituciones representadas por hombres, no dialogan al final, porque cada uno viene con su verdad, con el monopolio de la verdad y cree que su religión es mejor que la otra, que su cultura es la mejor. Pero desde la mirada de las mujeres, como tenemos esta discriminación universal dentro de todas las tradiciones culturales y religiosas, pues tenemos algo de común y nuestra visión es más sincera. Entonces ya dialogamos de verdad, porque queremos tener soluciones, queremos tener alternativas, y entonces el aporte de las mujeres es siempre más humanista para los hombres y para las mujeres. Bueno, no voy a hablar desde la perspectiva de las otras tradiciones, voy a hablar de la mía, que es del Islam, y puedo decirle que los retos son son plurales. El primer reto a mi punto de vista es dejar a las mujeres musulmanas hablar por ellas mismas, porque siempre hay alguien que habla por ellas, ¿no? Y son atrapadas entre una visión hegemónica, que voy a decir, islamófoba, racista, y que siempre piensa, y muy discriminatoria también, que piensa que el Islam siempre oprima a las mujeres, que son víctimas, que hay que salvarla, ayudarla. Y la otra visión es la visión tradicionalista islámica, el discurso islámico hegemónico tradicionalista, muy conformista, muy misógino. Y los dos para mí son dos ideologías muy radicales, ¿no? Entonces estas mujeres son atrapadas entre estas dos visiones. El reto es que esas mujeres deben tomar la palabra, deben hablar por ellas mismas, ¿no? Ser propias actrices de su fe, de su tradición, de su no fe, si no quieren creer tampoco, estar libres de decir lo que quieren, lo que entre la modernidad y la tradición siempre tenemos que coger. No, hay que escoger los dos. A mí me parece que puedo estar muy enraizada en mi tradición, con raíces y memoria y cultura, pero tampoco abierta a la modernidad y a mi realidad de cada día. El otro reto es que siempre la religión en la mayoría de los países musulmanes es instrumentalizada por el político. Y siempre las mujeres somos víctimas de la instrumentalización política y la manipulación política. Entonces ya son doble víctimas de su tradición y también de la política y del poder político. Siempre que no da lugar a la mujer de expresarse, de tener acceso a los puestos de decisión política. Entonces es un doble reto siempre que está al frente de esas mujeres. A mí cuando me hablan de feminismo universal no lo creo, porque hay principios universales del feminismo, pero feminismo, me van a decir de Francia, hasta en Francia hay muchos movimientos, ¿no? Dentro de Francia, España supongo que también, Estados Unidos, pues en el mundo árabe y musulmán también hay muchos feminismos, porque el feminismo nace de su contexto. Unas mujeres se van a reivindicar sus luchas y sus derechos dentro de su contexto, con estrategias locales, con prioridades que son las de las mujeres que viven en este momento, en este contexto. Claro que hay principios universales. El derecho a la libertad es abstracto, pero es un principio universal. Pero ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué emancipación? Eso cada lugar, cada contexto debe trabajar en su sociedad para ponerlo en evidencia y ponerlo en el cada día de las mujeres. Entonces, el feminismo islámico no es un feminismo teológico que quiere poner la religión como símbolo de este feminismo. No, es un feminismo que habla de derechos de las mujeres dentro de un contexto o sociedad donde el Islam es importante como religión, porque
la mayoría de los códigos familiares de los países musulmanes tienen su fuente de las leyes que se llaman leyes islámicas. Entonces, y hay muchas leyes islámicas que son muy discriminatorias por la mujer, que no tienen nada que ver con el mensaje espiritual del Corán, pero que son interpretación humanas de hombres, interpretación patriarcal que siguen desde hace como 10 siglos y que fueron sagradas, ¿no? Sagradas, y la gente se supone que es el Corán, es la Sharia o es... No. Entonces el feminismo islámico, su primera prioridad es deconstruir todo eso, es mostrar que eso no tiene nada que ver con el mensaje espiritual, que eso no es el Islam, que eso es cultura, eso es patriarca, eso es interpretación humana y que podemos cambiarla y podemos adaptarlo a nuestro contexto y coger lo que es la ética del Corán. Y la ética es otra cosa que la lectura jurídica que hoy está dominante en el modelo, el discurso islámico. Entonces el feminismo islámico intenta dar voz a las mujeres que deben tener el conocimiento, porque el conocimiento religioso también es un poder que está dentro de las manos de los sabios ulema religiosos que no quieren compartirlo con las mujeres porque quieren seguir con este discurso dominante, autoritario, de que soy el religioso que te debe mostrar lo que debes hacer o no, el haram, el halal y todo eso. Entonces, el feminismo islámico quiere mostrar que somos iguales, somos seres humanos y como mujeres tenemos el derecho de interpretar nosotros también los textos religiosos, que eso es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Lo llamo en uno de mis libros que se llama La Tercera Vía. Una tercera vía entre el discurso neo-orientalista muy discriminatorio y muy arrogante, ¿no? de un sistema occidental así, y que sigue también, que está dentro del mundo islámico, no crece, y una visión muy tradicionalista, muy conformista, muy identitaria, ¿no? Es una cuestión de crisis de la identidad que vive el mundo religioso, el mundo islámico, y que para él las mujeres son un campo de batalla. Deben preservar esas mujeres y estas tradiciones para no perder el alma. Entiendo a mi pueblo, a la historia, a la memoria de este pueblo, porque fue también colonizado y la colonización ha dejado traumatismos muy fuertes. Entonces, el feminismo islámico también y esta alternativa de la tercera vía es una alternativa decolonial, es decir, decolonizar nuestra mentalidad, nosotros como musulmanes, de este trauma y descolonizar también este pensamiento hegemónico, ¿no? de Occidente que quiere ofrecernos un solo modelo, el modelo suyo, que no es nuestro modelo, ¿no? Entonces, eso es la tercera vía que intentamos proponer como alternativa entre textos y ética espiritual, de la justicia, de la libertad, de la autonomía, de la emancipación y derechos humanos universal que compartimos con el resto de la humanidad. Sí, el hijab es un buen ejemplo de un concepto que está muy mal entendido desde la perspectiva occidental y desde la perspectiva musulmana, ¿no? Porque fue también un herramienta colonial de la colonización, porque, por ejemplo, el colonialismo francés en Argelia ha utilizado el velo como instrumento de liberación, ¿no? Yo voy a colonizar y voy a dominar este país para liberar a las mujeres de su velo. Entonces el velo queda en la mentalidad también de la población local como un arma de resistencia. Hay que velar nuestras mujeres para resistir a la colonización. Eso fue también en esos 15 años por las afganas. Bush dijo, vamos a liberar a las afganas y invadir y destrozar todo un país.
instrumentalización política de las mujeres musulmanas y de esta cuestión del velo es una cuestión que es muy orientalista, muy del pensamiento de la misión civilizatriz, ¿no? Yo voy a civilizar esta civilización porque está bárbara, no ha evolucionado, yo voy a... Entonces no hay que siempre lo digo, que no hay que olvidar que la modernidad que vive el mundo musulmán, la mayoría del mundo musulmán y el mundo árabe, la vivo con la entrada del colonialismo, en las maletas del colonialismo. La modernidad entró en las maletas del colonialismo. Entonces, por eso que siempre hay esta tensión, esta resistencia a la modernidad, pero no a su lado tecnológico, a su lado ideológico, filosófico, de la liberación de las mujeres, etc. Bueno, es por eso que esta tercera vía intenta deconstruir todos esos conceptos y tampoco decir que nosotros vamos a aceptar la modernidad como viene, porque la modernidad tiene problemas también en Occidente, ya estamos en el límite de esta modernidad y de su liberación de las mujeres, que también en Occidente viven otras humillaciones, otras violencias, es decir, que es el mismo problema, pero ¿por qué siempre esas mujeres musulmanas somos las víctimas principales y las que son las más oprimidas? No, eso es utilizar las cuestiones geopolíticas por algo que es muy interno al mundo musulmán y que el mundo musulmán no debe responder así como de resistencia, no, y arreglar su problema y decir que, bueno, y hacer la diferencia, ¿no? Entonces el hijab es verdad que es este concepto que en el mundo musulmán hasta ahora representa el símbolo de la resistencia de todo el mundo musulmán, y la mujer tiene esta doble culpa. Le dicen en el discurso islámico, es una obligación, pero más que es una obligación, tú si lo dejas es una traición a tu tradición, a tu memoria, a tu historia. Entonces hay que ver en esta mujer bueno, hay muchas mujeres ahora que lo ponen con libertad, pero siempre con culpabilidad, hay una culpabilidad. Y para mí eso no es un valor no es una cosa para evaluar a la mujer, no es su prenda, su manera de vestirse que vamos a decir es una mujer moderna o emancipada o abierta o inteligente, no, eso es una libertad de elección. Y estar contra o por imponerlo o prohibirlo es la misma lógica totalitaria. Entonces siempre regreso a la libertad de elección, la libertad para la mujer de escoger lo que quieres, de decir lo que quieres y de hacerlo y asumirlo ella misma. Bueno, es muy largo hablar de todo eso, pero lo que puedo decir es que, por ejemplo, el texto fundamental en el Islam, que es el Corán, cuando vemos a estos tópicos, a estos problemas o cuestiones polémicas, representan como 5 o 6 versículos en más de 6.000 versículos que hablan de otras cosas, de valores universales, de justicia, de igualdad, de sabiduría, del conocimiento, de la razón, y donde no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, nada. Pero esos versículos fueron unas respuestas contextual, históricas, al contexto del siglo VII, de donde estaba el profeta Mohammed. Entonces, hay que leer, hay que hacer una lectura histórica contextualizada para entender lo que quiere decir el mensaje ahí, como se ha hecho en todas las tradiciones religiosas. Y hacer eso no es desacralizar al Corán, al contrario, porque siempre hubo, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII o XII, una lectura plural y interpretación plural
del Corán, desde lo tradicionalista, muy literalista, hasta lo racionalista, ¿no? Y los filósofos y hasta la mística musulmana. Entonces hay muchas interpretaciones y ahora no quieren imponernos una sola lectura, la lectura jurídica, literalista. ¿Por qué? Porque es sencilla y porque es la de la autoridad, del halal y el haram, esos son leyes de Dios, no hay que discutirlo, no hay que discutir el texto, no, hay que discutirlo porque siempre se ha discutido, siempre se ha debatido. Eso es una falsa concepción de la historia interpretativa del Islam. Entonces, esos versículos, por ejemplo, la poligamia jamás fue algo de obligatorio, es una respuesta a un contexto donde los hombres en el desierto de Arabia se casan con 8 hasta 10, hasta 20 mujeres. Entonces, la límite fue 4, pero con otros versículos diciendo que la norma ética es una, porque deben ser justos en entretener a esas mujeres y no van a poder. Entonces, fue una manera pedagógica de decir que la norma es una. Entonces, pero eso no fue interpretado así, fue interpretado como literalmente, habla de 4, pues vamos a quedarnos con las 4 y más que eso, es un derecho de los hombres. Y se olvidan que hasta en el fiqh, que es la jurisprudencia islámica, porque en el siglo 8 y 9 han dado a la mujer del siglo 8-9 el derecho de poner en su contrato de matrimonio que si el hombre se casa con otra mujer, ella pide el divorcio. Eso es un derecho también de la mujer. Entonces, para mostrar que no es una obligación divina, que no es un derecho dado no, que siempre fue una cosa que se puede debatir, una cuestión social, histórica. Entonces, ahora, esta poligamia, que es como la imagen del Islam, también son los hombres musulmanes y los países musulmanes que le han dado de ellos mismos, porque dicen, tú puedes encontrar un hombre que no sabe nada del Corán, ni una palabra, ni tiene un saber de su religión, que es una cultura más que otra, pero la primera cosa que te va a decir que es la poligamia y su derecho es que Dios lo dice. Entonces es más cultural que desde la tradición profunda del Islam. Dentro de este feminismo islámico son feminismos islámicos. Entonces se va desde Amina Wadud, que trabaja mucho con la cuestión de LGBT y todo lo que es sexualidad, gender y Islam, hasta las mujeres muy conservadoras y muy literalistas también, pero que son dentro de una lucha feminista que hay que entender porque su sociedad y su contexto es muy tradicionalista y muy conservador. Entonces deben escoger y respuestas conservadoras, pero argumentos sólidos para su lucha también. Entonces siempre hay que tener una visión muy amplia de lo que está pasando en el mundo islámico. Entonces el feminismo islámico es muy diferente y para mí, desde la visión reformista, que está en esta tercera vía, yo veo que debemos debatir con todas esas cuestiones, nada debe ser tabú, que debemos ofrecer algo a la juventud, porque ahora hay los jóvenes que piden, musulmanes, hombres y mujeres, que están preguntando por cosas que mi generación no ha pedido. Por ejemplo, el imamato de la mujer, como Amina Wadud en Estados Unidos ha hablado de eso, pues fíjate que yo, para mí la primera vez cuando he leído eso fue como un choque, ¿no? Un trauma, diciendo que eso es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre fue educada a que el imam es un hombre en la mezquita, no puede ser una mujer. Y cuando he hecho una búsqueda y el trabajo de investigación, pues he visto que era un debate muy normal en el siglo IX-X, con todos los eruditos, los ulama del Islam, que unos decían que sí,
otros que decían que no. Entonces había debate sobre la legitimidad de ser imán por la mujer. Y en el siglo XXI nos dicen que es prohibido, que es tabú, que no hay que tocarlo. Entonces por eso que ahora todo podemos hablar de todo y nada debe ser tabú. Al contrario, porque a mi punto de vista, todas las espiritualidades han venido para ofrecernos algo muy importante, la libertad de ser uno ser, la emancipación, la liberación humana del hombre y de la mujer. Entonces, eso es lo que es importante y una ética moral del bien, de hacer el bien en esta tierra y la necesita. Y hay prioridades. Entonces, eso para mí es el más importante ahora. Porque es una minoría, sigue siendo una minoría el feminismo islámico. Es un movimiento que surgió hace 30 años ahora. Yo trabajo sobre este tópico hace 20 años. Y te puedo decir que hay cosas que no podíamos decir hace 20 años y ahora podemos hablar de eso, casi nada es tabú. Pero estamos aún lejos de ser mayoritarios. ¿Por qué? Porque el discurso hegemónico, tradicionalista es siempre muy fuerte. Tiene la institución, tiene la política, el poder político que está con el Islam tradicionalista y la lectura tradicionalista. ¿Por qué? Porque es una cultura de la sumisión. Y cuando tú tienes a un pueblo sometido, pues es muy fácil tenerlo así tranquilo, que la subversión. Y el feminismo islámico es una subversión. Entonces no está aceptada ni por el mundo religioso patriarcal, ni por el mundo político, ni por el mundo occidental también, porque no le va bien también tener esta imagen de mujer musulmana que desde su fe y desde su tradición está luchando. Todo eso hace que este feminismo islámico no gusta a nadie y está marginalizado. Pues son muchísimos retos y yo pienso que en cada contexto hay que hacer prioridades y ver lo que necesitan más las mujeres, pero la primera cosa para mí es romper este cuadro de estereotipos, de esta visión neoorientalista, de dejar a las mujeres musulmanas que hablan por ellas mismas, pero ellas también deben hacer un esfuerzo de conocer a su historia, su tradición, y no hay que buscar la información por otros o seguir sin conocimiento. Es que el conocimiento es un poder y si no lo tomamos, jamás vamos a tomar el poder.